El título de la lección es El prisionero contento. Y el versículo para memorizar dice: He aprendido a contentarme con lo que tengo. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses 4:11 al 13. El mensaje dice: podemos elegir servir a Dios en las circunstancias más difíciles. ¿Te has preguntado alguna vez si una situación mala podría empeorar más aún? Y después decidiste hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias. ¿Lograste ver a Dios en acción aún en tu mala situación? Continúa leyendo el relato de Lucas acerca de cómo Pablo decidió servir a Dios mientras era prisionero y cuáles fueron los admirables resultados. Al llegar a Roma. Hoy que Julio, el centurión romano que nos escoltaba, le decía a Pablo que lo dejaría en libertad si pudiera hacerlo. Pablo le dijo que no cambiaría en nada su situación, porque Dios tenía para él una obra que debía hacer en Roma. Dijo que se sentía contento con eso. Su actitud positiva sigue causándome asombro. Cuando llegamos a la ciudad, Julio hizo arreglos para que Pablo viviera por cuenta propia con un guardia. En vez de ponerlo en la prisión con los demás prisioneros, encontró para nosotros una cómoda casa amueblada. Por fin, Pablo podía vivir con cierta comodidad. Estaría bajo arresto domiciliario. Eso significa que estaría atado constantemente a un soldado, pero podría predicar a todos los que fueran a su casa. 3 días después. Pablo había pedido información acerca de la comunidad judía que vivía en Roma. Cuando llegó, descubrió que había una numerosa población judía. Se sentó a pensar en sus amigos Aquila y Priscila, a quienes había conocido cuando habían sido expulsados de Roma años antes. Repitió que era posible servir a Cristo sin importar dónde y en qué circunstancias estemos. Estuve de acuerdo con él. Hoy Pablo decidió que ya era tiempo de reunirse con los dirigentes judíos. Quería asegurarse de que conocían la verdad de lo que había sucedido en Jerusalén. Cuando llegaron, les habló con prudencia sobre las razones que habían motivado su encarcelamiento. Les sorprendió que no hubieran escuchado todavía los detalles de parte de los judíos de Jerusalén. Los judíos sentían curiosidad por saber por qué Pablo creía que había venido el Mesías, en lugar de tener que contestar preguntas sobre su detención. Le pidieron que les explicara por qué creía que Jesús era el Mesías. Pablo les pidió que volvieran a reunirse con él dentro de 2 días. 2 días después. Intrépidamente Pablo dijo a los judíos que Jesucristo de Nazaret era el Mesías de quien habían escrito los profetas. Los judíos de Roma le hicieron preguntas difíciles. Algunos creyeron, pero al final la mayoría no se convenció. Pablo les recordó la profecía de Isaías 6, 9 y 10 acerca de su incredulidad. Finalmente les dijo con la frustración que me resultaba familiar que la salvación sería enviada a los gentiles. Esto no pareció importar mucho a los que lo escuchaban. Podría decir que Pablo estaba desanimado, pero dijo que no importaba, que aprovecharía toda oportunidad para hablar a otros de lo que sabía. Dijo: sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 y 13. El soldado que vigilaba a Pablo se conmovió con ese testimonio, 2 años después. Los judíos de Jerusalén llegaron hoy. A Pablo no le preocupa mucho que estén aquí para acusarlo. Su demora en venir permitió que la obra floreciera en todas partes. Pablo ha tenido tiempo de escribir cartas de ánimo a las iglesias que fundó. Ha enviado obreros a esas iglesias, como también a lugares a los que él no podía ir. Un líder en cadenas. Ahora comprendo por qué Pablo dijo hace 2 años que estaba contento en toda circunstancia, sin importar las dificultades que tuviera que padecer. He visto cómo nuestro Señor lo ha fortalecido para la obra, aunque no se encontraba bien de salud. Timoteo, Marcos, Demas y Tíquico han estado con nosotros. Marcos ha madurado muy bien en el Señor y está totalmente dedicado al servicio de Pablo.
entiende la manera de pensar de Pablo y trata de complacerlo. Tuvimos la afluencia constante de visitas a esta casa. Algunas a veces reía conmigo al ver la frecuencia y cantidad que venían. Probablemente ni los consejeros de Estado recibían tanta gente. Si no le insistían que parara para descansar, Pablo hablaría con las personas toda la noche. Refunfuñaba y decía que no era un inválido, y yo le recordaba lo que pasaría si no seguía las órdenes del médico. Él me decía: tú has sido más que un médico, has sido un amigo fiel. Más tarde me presentaba como mi amado médico. He sido bendecido grandemente por el tiempo que pasé con él en estos años. He aprendido mucho acerca de la confianza en Dios y la constancia en su servicio a pesar de las dificultades. Ahora tendremos el quiz de la lección. Primera pregunta: ¿en qué ciudad estaba preso Pablo? A. En Jerusalén. B. En Roma. C. En Damasco. Y D. En Filipos. Y la respuesta correcta es la B, en Roma. La segunda pregunta es: ¿en dónde vivía Pablo siendo arrestado? A. En una casa. B. En la prisión. C. En un hotel. Y D. Estaba libre. La respuesta correcta es la A, en una casa. La tercera pregunta: ¿qué hacía Pablo en esa casa? A. Oraba todos los días. B. Se lamentaba. C. Predicaba. O D. Atendía llamadas. La respuesta correcta es la C. Predicaba a todos los que llegaban a su casa, aunque estaba en arresto domiciliario. Cuarta pregunta: ¿cómo se llamaba el centurión romano que escoltaba a Pablo? A. Messi. B. Pilato. C. Tíquico. Y D. Julio. La respuesta correcta es la D. Julio era el centurión romano que escoltaba a Pablo. Y quinta y última pregunta: ¿cuál era la actitud que mantenía Pablo? A. Depresiva. B. De amor. C. Positiva. D. Negativa. La respuesta correcta es la C. Él mantenía una actitud positiva que admiraba a Lucas. Gracias por ver este video. Recuerda que debemos servir a Dios en todo momento. Suscríbete al canal, dale tu me gusta, activa la campanita de notificaciones y comparte para que sigamos creciendo. Gracias.